En este momento, los cuatro a quien doy la bienvenida, Fabián Quintero, querida Olga Acevedo, el doctor Álvaro Gómez, destacado empresario, y nuestro querido Mauricio Campillo, presidente de Soya. Los vemos ahora muy exitosos, ¿cierto? Pero este camino para llegar acá no ha sido fácil, con toda seguridad, y queremos que de esto nos hablen porque emprender es un reto, y es un reto doloroso, y es un reto para ser muy resilientes, y seguramente ustedes lo están viviendo como emprendedores y como empresarios. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es: ¿cómo fue ese inicio? O sea, ahora es muy fácil verlos aquí y decir, oh, llevan 20, 30, 40 años y están en una posición absolutamente extraordinaria en el top de empresas muy importantes. Pero ¿cómo fue ese inicio? Y si en este momento volvieran atrás, ¿seguirían pensando en crear empresa o pensarían más bien en ser empleados y en buscar otras opciones? Es lo que queremos saber. O sea, ese inicio y este recorrido de tantos años, ¿creen que ha valido la pena? ¿Lo volvieron a recorrer? ¿Qué podrían compartirnos de esas vivencias? Entonces empecemos, perdón, no vamos a empezar por las damas, ¿sí? Una destacada empresaria, pero además hay que decir que Olga Acevedo es una de las mujeres más altruistas que conozco. Entonces, en cuanto a programas sociales hay en la ciudad, de colaboración, de apoyo, está Olga Acevedo con toda seguridad. Olga, bienvenida, adelante. Bueno, muchas gracias. Aquí yo creo que todos somos unos líderes que nos preocupamos por la filantropía. Mauricio, un patriota, Álvaro, mi querida también, y mi amigo Fabián. Todos luchamos para que a Colombia le vaya bien. Bueno, muchas gracias, Rosita, por estas palabras tan... Digo yo que eso es lo que debemos de hacer todos los empresarios. Pero ella nos pregunta que cómo empezamos. Realmente yo vengo de hacer empresa, trabajé 10 años en EAT, empresa que todavía quiero, fue mi primera experiencia, pero yo vengo de escuela de servicio y de escuela de comerciantes, que fueron mis tías porque nosotros nos crearon con las tías y nos enseñaron a trabajar desde los 7 años. Y me acuerdo que llegaba un campesino y me tocaba lavarle los pies para poder que los zapatos le entraran, le poníamos medias veladas en ese entonces también. Bueno, y hicimos, después de salir de EDATER, fundé, yo creo que muchos de los papás de ustedes me alquilaron vestidos en la 33, tenía un negocio de trajes. Y ahí dije, pues ya lo hice como la plata, eso se lo dejé a las empleadas. Pues al fin y al cabo ellas, una siguió con él, otra cerró, pero trabajé por ahí unos 3 años en el almacén, hasta que llegó una empresa de transporte, mi esposo se hizo socio y gerencié la empresa de transporte y mensajería, es un mensaje limitado. Luego, al transcurrir el tiempo, llegó un contrato con empresas públicas de Medellín, que yo con mi hermano voy alcalde de Bolívar, Antioquia, y me dijo, ayúdame a administrar esto, que no entiendo nada de esto. Yo le dije, yo soy administrador de empresas, pues yo no entiendo nada. Pero yo vi que ese negocio daba como el 15% de lo que estudiamos de mercado. Y después de esto, pues me pasé para Honduras S.A., nació desde el 97 como empresa familiar, mi hermano familiar, mi esposo y yo, gerencié Honduras. Con mi hermano al principio le tocó a él como familiar, luego le recibí y en el 2002, 25 de septiembre, ya la fundamos como empresa. Hacer empresa, yo decía que había que copiar y pegar, porque ya cuando uno hace una empresa es como muy fácil, ¿cierto? Y aplica como la metodología de lo que le enseñaron a uno en el tiempo. Realmente no es fácil porque yo competía con Condogás, con grandes empresas de aquí, de ingenieros,
electricistas muy famosos, muy capaces. Yo era la única mujer, me enfrenté a un medio difícil, pero logré luego licitar ya como Condugas S.A. y desde 1997 pusimos las primeras redes de gas aquí yo creo que cada uno de ustedes debe tener por ahí algo de Condugas en sus casas, las redes de gas y la distribución para empresas públicas de Medellín. Fuimos creciendo en la empresa y ya seguimos con contrataciones grandes de esas a nivel de aquí de empresas públicas y luego tuvimos que ir con un problema que hubo aquí de alcaldía a estar en todas partes de Colombia. Estuvimos en Cali, nos tocó muy duro porque corrimos riesgos porque nos tocó la llegada de ese año de pandemia y luego la destrucción de Cali por uno de los gobiernos en el 2021 que incendiaron casi todo Cali. Fuimos víctimas de una pérdida grandísima en Cali, con Gases de Occidente. Trabajamos también con Banti ahora y trabajamos también por el Oriente con con Gases del Oriente, ¿cierto? Sí, perdona que hago una pequeña acotación. Volviendo a mirar hacia atrás, una sola pregunta de si o no, ¿volverías a ser empresario? Y sí, eso es yo digo que la empresa es copy y pegue y estudiar un poco lo que uno aprendió como en la universidad y aplicar. Entonces yo diría que hacer empresario es sí porque le da una satisfacción de lo que hace por la gente uno y porque uno ya nació como con esa vena de dirigir empresa, de estar en esto. Y les quiero contar, Olga María Ñigi dijo, yo soy la presidenta como el grupo de empresas que tenemos porque de esas empresas nacieron otras y mis hijas son las que gerencian las empresas, mis hijos. Sebastián Sánchez es el gerente con Condugas y yo realmente soy como la presidenta del grupo. Interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Álvaro Gómez. Cuéntanos un poquito como de esos inicios, de ese recorrido y muy brevemente, si es que ese recorrido vale la pena. Bueno, muy brevemente. Soñando, no sueño, yo sueño permanentemente y sigo creando empresas. Soy absolutamente obsesionado con la generación de empresas porque eso me da a mí una alegría interior gigantesca de crear empleo, de generar riqueza. Que no me voy a esa queda a manos de los clientes. Pero hoy, con la inteligencia artificial, esto se ha vuelto mucho más fácil, porque nosotros tenemos con esa metodología, esa tecnología, una facilidad, las barreras de entrada han caído tremendamente. Y nosotros podemos pensar que una pequeña empresa tiene acceso al mercado mundial y tiene respuestas en varios idiomas 24 horas al día. Y tiene la capacidad de ahorrar mucha gente. No hay que contratar mucha gente porque todo el trabajo de contabilidad, de traducción, de conocimiento que está a la mano. Y eso no estaba cuando yo empecé. A mí me tocaba, por ejemplo, buscar patentes en universidades de Estados Unidos, porque yo soy ingeniero químico de esta universidad, y todavía practico mi ingeniería química. Y tengo productos químicos como los que ven aquí, atendiendo a la sociedad. Pero eso no sale de la nada, eso viene de una investigación, de un estudio, de profundización. Bueno, en esa época eso era mucho más difícil. No, mi querido Mauricio, conseguir información era, bueno, aterrador. Hoy no, ustedes hoy emprendedores tienen unas oportunidades magníficas porque las barreras de entrada han caído enormemente y ustedes pueden integrarse rápidamente al mundo. O sea que yo sigo haciendo eso todos los días, pero más fácil lo saqué antes, emprendiendo, generando nuevas empresas.
Gracias, Álvaro. Ya. Mauricio, cuéntanos, por favor, de esta experiencia. ¿Cuántos años llevas en el sector empresarial? Bueno, muchísimos. ¿Perdón? Muchos años, muchísimos años. Yo como Álvaro tuve el sueño de ser empresario, primero pensando en llegar a gestionar grandes compañías y después montar la propia. Tenía 15 años tal vez. Y hay un libro que le recomiendo, Ahora descubre tus fortalezas de Gano, que tiene un código para hacer una encuesta y que identifica las 5 fortalezas de cada persona para profundizar en ellas como hacen las empresas, para ser más competitivos. Y mi decisión fue estudiar Derecho, yo soy abogado de profesión de la Medellín, porque sentía que el Derecho me daba una integralidad para lograr ser empresario. Tenía todo el tema de entender a la administración, o sea, el regulador, el que finalmente nos define el marco de acción o las leyes, entender el tema de la economía. Y con ese sueño seguí, después de terminar el Derecho a los 21 años y arrancar a trabajar a los 21 años, desde los 21 años estoy trabajando, seguí estudiando en las noches aquí en la Bolivariana, hice mi posgrado en Derecho Comercial, orientado a seguir el tema empresarial. En la FIT hice el posgrado en Impuestos, porque sentía que era importante entender todo el tema a las empresas de lo que corresponde tal vez al actor más importante en el rubro de pérdidas y utilidades, el único que le paga es el Estado. Y luego de ahí me fui a hacer un posgrado con esfuerzo, porque claramente yo pienso que no hay que tener dinero, y no tengo, mi papá decía, le doy la universidad, de ahí para allá, no tengo como pagar nada más, tenemos 5 hijos. Y lo que hizo fue que me gané una beca para estudiar economía en Cali, en una época muy distinta, el año 1990, no teníamos internet, yo recibía noticias de la familia 2 meses después de que saliera la revista Semana, donde aparecían las compras del año 90 y no me había quedado con la familia. Y era un esfuerzo grande. Yo vi una residencia de curas jesuitas, compartí habitación con 3 personas, batería de baño como el ejército, pero todo eso se fue desarrollando, y cuando llegué con toda la idea de la telefonía celular. Yo trabajaba en la pública de Medellín, me dieron una licencia para investigar por 10 meses y propuse la creación del tema de la telefonía celular, y fui de los promotores y fundadores de Oxel Celular en Colombia. Y luego arranqué siendo el presidente de la compañía Gilberto Echeverri Mejía. Me tocó la creación de Ansel, Antioquia Celular, Excel, Cafetero, IRT Celular en el Valle del Cauca. Y yo fui con 2 personas en el promotor, recorriendo en bus el país para promover todo el tema del proyecto a los inversionistas privados y públicos, porque cuando es emprendedor tiene que hacer esfuerzos que no tiene uno los recursos, cuando ya uno tiene un nivel diferente. Recuerdo cuando íbamos a ver la cuenta bancaria, nos tocaba ir a la sucursal bancaria, esperar que nos atendieran a alguien que nos pudiera atender. No teníamos la relación con el presidente del banco como funciona hoy en día, pero así arrancamos de cero. Y ya llegué a un punto en donde, cuando Gilberto Echeverri Mejía lo nombra ministro de Defensa, somos de la presidencia de la compañía. Yo vendí la compañía a los canadienses, asumí la presidencia de acá y la presidencia de integración empresarial con Consejo, que hoy en día es claro. Lo integré todo con un equipo de trabajo muy profesional, y que me enorgullece mucho el tema del coaching, porque mucha gente que trabajó conmigo terminó siendo el presidente de Samille para Centroamérica, de Swartkov para todo el tema de América Latina, Nokia en la región, hoy en día con compañías de criptomonedas y compañías de inteligencia artificial en Estados Unidos y en Europa. Mucho pupilo, porque parte de lo que yo hago es, en mi propósito superior, ese tema es importante. Cuando uno tiene un sueño, tiene que tener un propósito superior como las empresas, y el mío es: dejó huella, transformó vidas. Y eso me llevó también, siendo coherente, a ser profesor. Fui profesor de la Bolivariana en Derecho Administrativo, de la Medellín de Derecho Administrativo, y hoy en día soy profesor de Escuela de Negocios en España, en Galicia y en Madrid, y en Bogotá, en temas de estrategia y en temas de adquisiciones. El emprendimiento es fundamental. Ya después hice mi International Executive MBA, mi maestría ejecutiva en Madrid, también me gané la beca. En lo que voy a vivir allá con la familia año y medio. Terminé de profesor en el Instituto de Empresas en Madrid, en la parte de estrategia. Y allá creé mi compañía de estrategia, que es una compañía, Momentum Consulting Group, que es una compañía que se dedica a los temas de estrategias corporativas, competitivas e integraciones empresariales. Y tenía clientes muy grandes, como Casa Editorial del Tiempo, Grupo Planeta, DirecTV, cuando me llaman de socio a que viniesen a trabajar en la organización como presidente del grupo para rescatar la compañía que tenía dificultad económica en el año 2009. Yo llegué por 2 años, porque por 2 años habíamos recuperado, ya estábamos quebrados del todo, no había mucho que hacer.
y finalmente estoy cumpliendo ya 17 años y medio. Ya tomé la decisión de retirarme del público. El 19 de diciembre me retiro de la compañía para volver a mi compañía de consultoría y ya tener una vida un poco más flexible, porque mis hijas viven por fuera, una en Inglaterra y otra en Boston, y eso implica pues que también quiero tener o compartir más tiempo con ellos. Es un poco la historia de este proceso. Muchas gracias, interesante ese proceso, esa trayectoria. Infania, ahora, por favor, ilústranos. Rosa, Olga, Mauricio, doctor Álvaro, todos ustedes, pues, ya escuchamos unas trayectorias muy bonitas, pues uno desde pequeño, el papá y la mamá, es el primer ejemplo que uno tiene. Entonces mi hermano y yo desde los 7, 8 años ya buscábamos cómo hacer cosas ricas entre la misma familia y bueno, y empezar a hacer cosas, y empezamos y bueno, fueron dándose cosas, también fuimos empleados. Yo estuve 9 años en empresas públicas, pero paralelamente tenía taxis. Y en esas llegó un decreto del gobierno donde acababa la figura del individual, que eran las personas independientes, porque eso no tenía administración, eso no tenía control. Y yo tenía pues, algunos cargos en otras empresas donde era acogido y me querían, pero vi una oportunidad ahí y acogí a todos los individuales que habían, pero nací grande, porque las empresas normalmente eran de un municipio o de otro, pero individuales estaban en todos los municipios. Entonces yo me licencié en esos municipios, que hoy se llama habilitación. Entonces del área metropolitana de los 10 municipios, yo estoy habilitado en 7, pero que estamos en la operación en los 10. Entonces ese ha sido un trabajo de todos los días vivimos creando la empresa. Ahí no paramos. Todos los días la vivimos creando, y hay algo que yo pienso que nos identifica a todos los que estamos acá, porque me acuerdo con Olga en Amigos 80, con Olga pues yo no sé en cuántas otras entidades, al doctor Mauricio lo he visto y tenía de ejemplo la mamá, pues porque me tocó conocerla y ver personas tan emprendedoras, tan comprometidas con el desarrollo, con la comunidad. Y yo pienso que eso nos ha ayudado. Yo sí fui 16 años el presidente de la Junta de la Cámara de Comercio Aurrasur, estuve en la presidencia de FENALCO Antioquia también, soy el presidente de la Cámara Colombiana de la Movilidad. Y bueno, esas cosas siento que es esa responsabilidad que tenemos como empresarios, como ciudadanos, y sí todos los días hay oportunidad de hacer empresa y hay que hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias, Fabián. Pero ahora les tengo una pregunta, por favor, no más de 1 minuto, máximo 2, para que nos rinda mucho este pequeño espacio que tenemos para compartir. Y es, ¿cuál ha sido esa gran derrota que han tenido como empresarios y qué lección aprendieron de esa experiencia? Porque finalmente lo valioso de equivocarnos o de fallar es el aprendizaje, ¿no? Y volvernos a parar de lo que aprendimos. Entonces, Olga, por favor. ¿Qué les cuento yo del aprendizaje? Yo estaba ahí aquí trabajando con empresas públicas de Medellín en el tema de gas, ahora también hacemos acueductos. Pero realmente nos emocionaron unos colegas y nos fuimos para Perú. Allá logré tener 1000 empleados. Estuve 5 años. Llegó la pandemia. Son riesgos que corre uno viendo trabajo aquí, porque realmente yo no trabajé para EPEM y no me había, a nivel país yo no me había desarrollado total, sino que de antojo dije yo voy con mis colegas para Perú, hicimos unos consorcios. Y resulta que el 20 de marzo nos dicen, pues me dicen a Conduvas, estábamos allá en el consorcio, 3 empresas, Silar, Costo Integral y Conduvas, y nos unimos para hacer empresas allá. Pero al decirnos que llegó la pandemia y que esperan 1 año, si aquí uno dice si aquí hay corrupción allá también, entonces fue algo muy triste, porque hasta les enseñamos, porque somos pioneros en el gas, sabíamos más que ellos y los llevamos a aprender demasiado de nuestras empresas, pero desafortunadamente nos dicen esperen 1 año. ¿Quién se queda en Perú
con 1000 empleados, esperen un año, bodegas de 40 y 50 millones, entonces, y equipos y de todo, entonces dijimos, lo que nos tenemos que ir es ir. ¿Y qué nos quedó de aprendizaje? Pues si aquí hay trabajo, lo que tiene que expandir es más cerca. Uno se ve, aunque perdimos todo el sistema de allá, la gente de allá trabaja distinto al paisa, berraco que digo yo, porque somos como distintos, más pilosos, allá son, esperen señorita, bueno. Entonces, realmente las pilas que uno maneja, sí, se sintió, pero eso fue lo que pasó. Realmente busquemos la oportunidad donde más cercano estemos y conozcamos nuestro país. Eso fue algo que ocurrió. Solo por curiosidad, ¿cuánto perdieron? 8.000 millones de pesos. Se lo conté a mis colegas, yo creo que casi todos los de aquí saben, pero sí sabe el Chacay, que es famoso también. Perfecto, gracias, Olga. Bueno, continuemos por acá. Álvaro. ¿Cuál ha sido tu más estruendoso fracaso y la lección aprendida? A mí no me gusta la palabra derrota. Yo no creo que yo soy un ser derrotado. He fracasado muchísimas, pero muchísimas veces. Pero aquí estoy, porque los fracasos no han sido totales, son parciales. Entonces yo miro la vida como un matemático que soy, mido probabilidades, porcentajes. Y cuando yo hago el balance, el porcentaje de éxitos es mayor que el porcentaje de fracasos. Y he fracasado, y he perdido millones y millones de dólares. Y he ganado cientos de millones de dólares. Entonces, no todo puede ser de un solo lado. Y ahí es donde nace la experiencia. Y uno piensa, ¿por qué tuve este fracaso? Para evitar que vuelva a suceder. Y vuelvo y les digo, tenemos, y ustedes, tenemos todos, con la inteligencia artificial, la manera expedita de evitar al máximo esos fracasos. Mediante el conocimiento, mediante la falta de previsión. Hay que tener una idea 360 grados en lo que uno se está metiendo. Hay un factor humano que ese sí no lo maneja la inteligencia artificial. Hay cosas de la vida que son imposibles y que generan cosas. La muerte de mi padre, por ejemplo, fue un evento aterrador en los negocios porque no fuimos, y yo me incluyo allí, suficientemente inteligentes para planear esa partida de una forma adecuada. Y eso generó muchísimos problemas, que hoy afortunadamente están resueltos, pero costosísimo. Entonces, vuelvo al tema. Estamos en una summit de inteligencia artificial. Y aquí podemos decir que estamos más cerca de los fracasos hoy que hace 5 o que hace 10 años. Pero de todas maneras, como decía Mark, haga la pregunta que es. Eso no lo va a reemplazar ninguna inteligencia artificial. La agencia del ser humano, la capacidad del emprendedor, no la reemplaza. Nosotros proponemos la idea, estudiamos el tema, buscamos el camino y la inteligencia nos ayuda a hacerlo. Y ahí tenemos las respuestas. Muchas gracias. Bueno, yo, parecido a Álvaro, errores claramente cometemos todos los días. Finalmente tomamos decisiones y aun como tengamos la inteligencia artificial que nos ayuda bastante, sobre todo lo que hablamos ahora de trabajo colaborativo, la máquina, la operación y el ser humano pensante sobre ella, de todas maneras, las decisiones, al tomarlas, pues pueden generar en un tema de subóptimos algún error. Lo importante es identificarlo rápidamente y trabajar sobre el error para que el daño que se cause no sea un daño que ponga en riesgo el negocio. Y hay muchos. Cuando estábamos vendiendo la compañía de telefonía celular y estaba el proceso en marcha,
un banco internacional nos declaró un default, o sea, un incumplimiento que se inventó porque habíamos prorrogado los contratos de las licencias por 10 años más por exigencia del gobierno de San Pedro, y ellos consideran que había que consultarlos. Y 3 días antes de la salida ya a la venta en bolsa de valores, en una subasta, no nos habían levantado el default. Y eso es sufrir, no dormir, llamada de todos los accionistas ingleses, japoneses, colombianos, y prácticamente 3 días antes nos levantaban el default para poder ver a la compañía, no lo había inventado. El año pasado tuvimos una situación muy compleja. La gente relaciona soya exclusivamente con el tema de alimento balanceado para animales, pero la realidad es que en el 14 compramos unas compañías de pollo y somos el mayor proveedor de pollo asadero de Friedrich en Colombia, de KFC, marca privada de Uno, Cocorico. Y el 13 de mayo del año pasado, por un error circunstancial, un accidente, hubo un incendio en la planta más grande de proteína de pollo en Bucaramanga. Teníamos 700 personas en la planta. Nosotros tenemos un programa muy de discapacitados, tenemos un programa muy grande de personas con discapacidad auditiva. Tenemos 28 en ese momento en la planta. Y por fortuna, pues no tuvimos ningún percance de vidas, pero la planta se incendió. Todavía no la hemos terminado de recuperar, ha sido supremamente duro. Cuando hablamos de pérdidas tras pérdidas, el año pasado registraron de 95.000 millones de pesos. Ese fue el tema. Y el esfuerzo que tenemos siempre es salvar el empleo. Nosotros generamos 4.500 empleos en la organización de las diferentes compañías del grupo. Y lo importante era asegurar que el empleo de esa compañía se iba a mantener. Entonces, como esos hay muchísimos errores, yo tengo una aplicación que es Aprenda de los errores. Y ese aprendizaje es que compartimos los errores, pedimos que todo el mundo tome decisiones, que se equivoque, pero bajo el concepto de que entienda en la decisión que no va a poner en riesgo el negocio. Muchas gracias, Mauricio. Increíble, ¿no? Esa pequeña pérdida, ¿sí? Y cómo las empresas son resilientes y los gerentes y bueno, y se logra salir adelante. Esa es una interesante anécdota. Y un muy buen caso de estudio también. Gracias. Bueno, Javier, ahora tu turno. Sí, a ver, todas las empresas tienen, digamos, su entorno, pienso que vivimos en dificultades, en retos. Por eso yo decía ahora que vivimos reinventándonos, dándole razón de ser a la actividad que tenemos. Entonces eso es permanente, que uno vive en la cuerda floja del ámbito. Entonces ese reto que hay que tener es fuerte. Y vivimos, digamos, en muchos temas político-administrativos. Y hace unos años, mis colegas, pues como les conté ahora, yo era la única empresa que estaba en todos los municipios. Y en una campaña le dijeron a un candidato que hiciera el plan Fronteras. Era el único que me afectaba era a mí, porque era el único que estaba en todos los municipios y no podía pasar entonces supuestamente de un municipio a otro. Y ahí le tocaba a uno como despertar y a entender como todas esas herramientas político-administrativas y asesorarse muy bien. Y pienso que eso nos fortaleció de tal manera porque logramos, eso fue un camino muy largo, pero largo en la atención y rápido en la solución, porque había que solucionarlo ya, y pues había estado en empresas públicas, conocí unas personas, y en esas pues, hubo un detalle por ahí donde nos encontramos, y conté la situación, me dijeron, como por preferencia, ¿crees que te citen al consejo? Y le dije, listo, cítenme. Pero creo que era más como por preferencia. Cuando me dicen, el punto suyo es el 12A, le dije, listo, no hay problema. Y le dije a mi hermana, que era la gerente, punto 12A, tal día. Ella, sí, llenó el recinto del consejo con todos los conductores, con todo el mundo, y pasamos de ser el punto 12A a ser el primer punto. Pasamos a ser el primer punto, pero paralelamente yo me había ido para el ministerio en Bogotá y ya había generado la inquietud al director de transporte. Él me dijo, no, haga así, vas a. Le dije, no, usted me presta, en ese entonces máquinas de escribir, usted me presta una máquina de escribir, yo hago acá la solicitud, pero usted me la contesta ya. Y yo me llevo la respuesta. Y el personero, bueno, yo ya tenía en el consejo como todo eso
documentado, argumentado, y logramos superar, porque ahí habían afectadas muchas familias y un servicio, ¿cierto? Entonces, pero en ese tipo de cosas vivimos, ¿cierto? Somos muy expuestos a cualquier medida, pero sí sabemos que el servicio que prestamos es un servicio esencial y que si prestamos un buen servicio, la comunidad nos quiere. Y hay algo que venimos trabajando desde que la empresa nació, que nunca parará, porque es la vida de ella, que es la cultura taxi. En eso trabajamos con todo nuestro equipo. Nosotros entre conductores, propietarios y administradores tenemos más de 10.000 personas. Nuestra base de datos de nuestros clientes son más de 2 millones y todas esas solicitudes que debemos de estar atendiendo y que es muy heterogéneo porque hay todo tipo de edades con una diferencia de servicios que va solicitando la comunidad que nosotros nos debemos de ir adecuando y ahí vamos entrando a lo que es la inteligencia artificial. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a nuestra última pregunta. No, Rosa. Gracias, Algo. Adelante. No, yo quisiera decir, mientras que hablabas, Fabián, estaba pensando, yo estoy haciendo otra vez, el 22 de junio del año 26. Hace 15 días volví a hacer. Hace poco volví a hacer. Porque veo que las estrellas, como decían los griegos, se han alineado. Y no puedo alejarme de este summit de empresarios. Ustedes que están aquí. Colombia con su nuevo futuro. Mike, en su presentación, dijo, el mundo emergente, América Latina, está presentando oportunidades extraordinarias y soluciones innovadoras a los temas y a las necesidades del mundo. Y nosotros en Colombia, en este país, al más norte de América Latina, a 2 horas y media, 2 horas desde Cartagena a Miami, con la situación mundial que tenemos, la lucha por esa hegemonía entre Estados Unidos y China, la doctrina Monroe, que está desde 1823, el patio delantero, no trasero, de Estados Unidos, 55 millones de latinos en Estados Unidos. Tenemos todas las oportunidades para subir. Es el momento. Pasó la tormenta. Sale el sol. Pongámonos el vestido de baño. Vamos a la playa. Traigamos los turistas. Llenémonos de energía. Saquemos los recursos que están escondidos, olvidados. Nuestras capacidades de patrimonio. Saquémoslo. Entonces, no hablemos de lo que teníamos en el pasado, ni cómo hemos llegado. ¿Qué vamos a hacer hoy por Colombia? ¿Qué vamos a hacer por esta sociedad tan desigual? Porque tienen razón muchos que votaron por el otro lado. Pero no es por ese camino de la izquierda como vamos a generar riqueza. Vamos de aquí con este corazón lleno de vida. El mundo es nuestro. Llegó la hora. Gracias a Dios. Gracias. Bueno. Álvaro, has estado muy inspirador, hay que reconocerlo. Te entusiasmaste, nos entusiasmaste a todos. Sí. Bueno, gracias. Bueno, tenemos ya los últimos minutos, entonces, por favor, cada uno solamente un minuto para que terminemos a tiempo. Tenemos una agenda bien apretada. No, nos falta una pregunta por responder. Es esa regla de oro, esa recomendación que le daríamos a ese empresario. O sea, supongamos que ese empresario nuestro hijo que está aprendiendo.
¿cierto? Y le queremos dar una lección de vida. O sea, algo que diga esta frase, este mensaje, lo vas a llevar todo el camino de la vida para que te ayude a emprender mejor, a ser mejor ser humano, a construir desarrollo económico y social, a construir una sociedad. O sea, ¿cuál es esa frase, ese consejo que ustedes le darían a ese empresario, pensando que todos estos empresarios, todos esos emprendedores están construyendo el desarrollo de Colombia de hoy y de mañana? Adelante, empecemos, por favor. Esa lección para tus hijos. Bueno, la lección para todos. Yo creo que en la vida hay que ser. En mis empresas siempre, pues me dices que la mamá, pero yo doy garrote, pero también doy zanahoria y les ayudo. Entonces yo creo que hacer algo por como tenerlos como si fueran hijos. Yo trabajé en EDATEL y fui líder allá y monté la fiesta de Navidad de peda de 1.000 pesos. Eso hago yo con la empresa, pues ya le tocaba el bolsillo de uno, pero yo creo que la columna vertebral de nosotros es las empresas. Y si nosotros no trabajamos al ser y a la ayuda constante de esos empleados, con seguridad que la empresa no progresa. Mi mensaje es, me gusta servir y servir y servir. Y ahora mi jubilación la gasto en servir, en hacer democracia y patria. Porque si nosotros desde las empresas no hacemos esto, y yo creo que todos los que estamos aquí somos eso, porque Mauricio es un hombre que trabaja, yo no sé cuántas horas trabaja, pero lo veo día y noche y le hablo y me contesta sobre este tema, que es que tenemos que ayudar. Yo soy también de la parte de Madrina Cero Hambre de la alcaldía de Medellín, que nació un grupo de mujeres. Eso nos enseñaron, a mí me tocaba hacer eso con al asilo, para el orfanato, que nos enseñaron desde pequeños. Entonces yo creo que debemos de dar eso. Si ven que muchas reuniones que hicimos, nos damos cuenta que hay empresarios que todavía no tienen esa condición con el ser humano, que es el que nos vuelve grandes las empresas. Y aplicar esa inteligencia artificial, porque eso es copy-pegue y eso ya todos los años. Yo tengo 70 años. Y le digo una cosa que llevo pegada de eso, porque digo, tenemos que estar en el cambio, porque no nos quedamos. Entonces, en ese sentido es que les pido que lo hagan, porque es lo único que nos salva este país. Muchas gracias, muy inspirador. Mauricio. Bueno, yo casualmente yo la conoce, mi hija mayor está ahora emprendiendo en ese emprendimiento que, como dice Álvaro, pues hay muchas oportunidades, pero emprender es difícil realmente, y yo le digo a ella, primero, mucha disciplina, segundo, mucha perseverancia, tercero, mucha confianza en sí mismo, y esa confianza implica un liderazgo, porque uno antes de liderar a otro se cree que ella era a sí mismo, y en el tema de liderazgo, un tema de generosidad que también es importante, le digo que ser líder es acerca de hacer mejor a los demás en razón de tu presencia y que eso perdure en tu ausencia. Es lo que tienen que lograr. Y la parte de generosidad es fundamental, más que, yo no hablo mucho de la palabra desigualdad, o igualdad no me gusta, pero hablo mucho más de equidad en temas de oportunidades. Y tenemos que trabajar para eso, para que haya oportunidades para todos. Y lo que dice Olga en la parte de generosidad, que conozco muy bien todos sus programas realmente hacia la comunidad. Tengo la satisfacción de que la semana pasada fuimos premiados por la nota económica en Soya como excelencia empresarial en la categoría de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Y uno de los programas más bonitos que tenemos nosotros es Nutriéndonos con Soya, donde nutrimos a 100.000 personas diariamente en Colombia, con productos base de soya, con plantas que tenemos instaladas 120 en todo el país, en comunidades vulnerables, a fundaciones, con 80 recetas de leche de soya y demás, donde los 50% son niños en edad escolar, porque igualmente pensamos que el niño que no se nutre es el niño que no se educa. Y ahí arranca la primera parte de la equidad, la oportunidad efectivamente de una buena nutrición y una buena educación. Es extraordinario, yo no lo sabíamos, o sea, ese trabajo de Soya, realmente maravilloso. Sí, excelente. Felicitaciones a Soya. Yo le digo a mis nietos, ya que me quiera oír, tenga, como decía Mauricio, un propósito superior. El mío es muy sencillo.
Si quiero progresar, debo servir. Vamos a servir con humildad, con paciencia, como dice Mauricio. Pero si vamos sirviendo, vamos progresando. Y mire, yo he sido partícipe de creación de grandes marcas. Ustedes las conocen del alma. Empecemos por nosotros. 68% del mercado en Colombia. Familia, papel higiénico, 45%. Refisal, el salerito en todas las mesas de Colombia, 88% del mercado. Blancox, Ultrex, bueno, sigamos, pero no son las marcas. Las marcas son de ustedes, no son de nosotros. Son ustedes quienes hacen las marcas. Y en el fondo, no es el dinero quien lo recibe. El fondo es sentirse que trabajamos todos los días y que nos vamos a acostar con fracasos o no derrotas, o con éxitos que no se nos van a la cabeza, para poder dormir tranquilos y tener esa tranquilidad que yo le deseo a mis nietos, de sentirse uno útil por esta sociedad. Propósito superior por encima de todo. Lo demás son relaciones derivadas que no tienen mayor importancia. Lo importante es que seamos felices, que vivamos tranquilos de paz. Yo he logrado eso después de muchos años de estar pensando este tema, porque pensaba que la riqueza era la recompensa. Y soy rico, y no es por ahí. Y tengo poder relativo, sí, me he destacado en la sociedad también, pero no es por ahí. Es porque me siento contento conmigo mismo. La pelea es conmigo, con mi tranquilidad mental, de saber que lo estoy dando todo hasta el día que me muero, por este país y por ustedes. Porque eso me trae a mí el mejor rédito, tranquilidad y felicidad. Muchas gracias. Gracias, bueno. Primero te queda un minuto, ya se nos acabó el tiempo. Claro que Para sí. cerrar, gracias. Yo también tengo digamos, mi legado en el sentido que desde que la empresa nació trabaja con un propósito superior, que es de trabajar con la dignificación del sector. Y para lograr esa dignificación del sector, trabajamos la cultura taxi. Y dentro de esa cultura taxi tenemos una frase que todos ustedes han dicho de una y de otra manera. Esa la tenemos permanente y es un mejor ser para un mejor servicio. Y dentro de ese mejor ser para ese mejor servicio es esa dignificación, ese trabajo que hacemos por la comunidad y por nosotros mismos los conductores y propietarios. Y como decía, hacerlos sentir orgullosos de lo que hacen, dignificar esa labor, darles el respeto que ellos se merecen. ¿Cierto? Entonces, desde ahí estamos haciendo esa patria que todos tenemos que hacer. Entonces, y resumo acá, por lo que todos dijeron de una y otra manera, Olguita lo dijo muy bien, el doctor Mauricio, el doctor Álvaro, todos, y es el que no nació para servir, no sirve para vivir. Y es de San Agustín, no es mía. El que no nació para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias y pido un segundo aplauso para todos. Realmente estamos viendo una vez de gracias.